Pastor Julio ya está como anfitrión. Muchas gracias, amado ministro, por hacerme saber. Ok, gracias. Dejó el micrófono abierto, pastor. Ahora sí, Dios le bendiga a todos y a todas. Es para nosotros el Departamento Nacional de Educación Cristiana y Familia y también del Instituto Bíblico MISPA en la dirección de su director, el pastor ingeniero Deutritz Mateo y la Junta Académica del MISPA, que en esta noche nos hemos puesto de acuerdo para que hoy, 31 de octubre del 2025, hablemos acerca de la reforma protestante, y vamos a hablar del contexto teológico. Vamos a hablar del contexto teológico de la reforma protestante. Para ello hemos invitado al doctor, el pastor Julio Nolasco, que nos honra en esta noche para compartir con nosotros la palabra de Dios. El pastor Julio Nolasco, que también se encuentra en Dallas, Texas, pero que también es dominicano 100%. Y el pastor está en la Iglesia Jesucristo Sana y Salva. Es egresado de la Universidad Evangélica Nacional con una licenciatura en teología. También tiene otros estudios a nivel teológico. Yo sé que él nos va a hablar un poquito de su formación, pero lo más importante, y en el poco tiempo que tenemos tratándole, vemos que es un siervo del Señor, que es lo más importante. Así que vamos a ponerlo en oración para darle paso. Padre, gracias te damos por tu amor, misericordia, bondad y grandeza. Toda la gloria y honra te pertenece a ti. Ponemos en esta hora a tu siervo en tus manos, rogándote, oh Dios, que lo que tú le has puesto en el corazón para compartir con nosotros, él pueda darlo con denuedo, con liberalidad y con la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios y con nosotros el pastor Julio Nolasco. Amén, muchas gracias, buenas noches. Quisiera saber si me escucho con claridad. Amén. Gracias, gracias por la oportunidad. De verdad que es un privilegio para mí. Reciban un cordial saludo de los diferentes departamentos de nuestra región y también de nuestro obispo, Reverendo Walter Conde, y de todo su equipo, comité ejecutivo. Para mí es un placer que me hayan tomado en cuenta para esta presentación. Muchas gracias, distinguido señor obispo, Reverendo Franklin Matías.
Gracias, director de Educación Cristiana y Familia, reverendo Rafi Mendoza, y también al director nacional de MISPA, ingeniero Deuri Mateo. Gracias por tomarme en cuenta y por apreciar nuestra figura para este tan importante tema a propósito de la reforma protestante, que va a pasar generaciones y generaciones y vamos a tener que en este día recordar un hecho tan histórico. No soy mucho de hablar de mi formación, no me compromete más y prefiero decir que soy siervo. He estudiado unos 15 años ininterrumpidos de teología y pues tengo los grados de licenciatura, tengo 3 maestrías y estoy cursando mi segundo doctorado en teología, pero sobre todo somos siervos y por demás inútiles. Bien, mis amados hermanos, he enfrentado un gran desafío de parte de el reverendo Rafi, que fue quien me convocó, porque dar una presentación de contexto teológico en 45, 50 minutos, créame que me voy a hacer de cuenta que voy a hacer una meditación, porque no tengo el tiempo que necesito para desarrollar este tema. De manera que todo lo que voy a abordar va a ser bien introductorio y va a ser bien deprisa, tomando en cuenta que el tiempo no es el que compete a un tema tan relevante y de tantas ramificaciones en el campo teológico. Pero vamos a enfrentar el desafío. En esta noche vamos a hablar de la reforma protestante, pero vamos a hacer únicamente énfasis en lo que es el contexto teológico. ¿Qué significa eso? Eso significa que no vamos a hablar de Martín Lutero como tal, ni vamos a hablar de la reforma protestante como tal. Vamos a hablar de los efectos teológicos que produjo la reforma protestante. Y lo vamos a hacer de esa forma, aún sabiendo que no tenemos el tiempo que necesitábamos. Yo esperaba unas 2 horas por lo menos para introducir el tema, pero imagínense 45 minutos que podemos hacer. Bien, antes de que comencemos, mis amados hermanos, mi forma de trabajar es bien participativa. Me gusta más el conversatorio que el monólogo. No me gusta sentir que yo estoy hablando y los demás están ahí sentados escuchando, sino que me gusta la interactividad. Le pregunto, amado señor director, ¿cuál es la dinámica que maneja usted para yo saber cómo interactúo con el público? Me gustaría que me oriente antes de yo iniciar. Pastor, bueno, lo comprometemos ahora. El director del MISPA me informa que tenemos tiempo abierto, así que usted manejará la dinámica. Si usted quiere que lo vayan, porque cuando queremos resumir el tiempo, dejamos que usted exponga y luego cerramos con un tiempo de preguntas. Si la persona entonces, si usted le da la oportunidad, entonces lo dejamos en la cancha a usted que dicte esas reglas de cómo usted entiende que debe proceder. Muchísimas gracias. De todas formas, ya me programé para 45 minutos. Ahora tengo un segundo problema que es reprogramarme. Pero vamos a ver cómo resuelvo yo este conflicto. Sí, la dinámica que me gusta usar es que cuando tengan una pregunta la hagan en el momento porque a veces se pierde el espíritu de la pregunta cuando es al final, máxime cuando la gente sabe que tienen presión con el tiempo para la pregunta y el conferenciante para la respuesta. Yo me siento más cómodo con que la persona levante la mano y usted como moderador o el señor director de MISPA en alguna medida puedan ver quiénes levantaron la mano y tratar de responderle la pregunta en ese momento. Lo hago así porque la experiencia que he tenido respondiendo pregunta al final, créame que se amontonan muchas preguntas y a veces hay que dejar 2 o 3 porque el tiempo no alcanza. De manera que me gusta más el tema participativo. Usted manejará. Las preguntas se pueden hacer en el chat y usted o el director o quien usted designe van recogiéndola y en la medida que ustedes vean pues la relevancia de la pregunta, ya sea que usted como moderador la haga o que se vaya tomando ese control de esa forma para nosotros cuando culminemos que no se nos haga tan angosto el tiempo para responder. Creo que así sería un poquito más
desahogado para nosotros. Y se vería más como un conversatorio, porque me gusta escuchar a los compañeros y me gusta participar con lo que ellos también tienen para dar. Bien, habiendo dicho esto, voy a comenzar no con un pasaje bíblico, sino con una frase de el monje católico y profesor de la universidad, Martín Lutero. Él dijo, a menos que no se me convenza con las escrituras y la razón, no puedo ni quiero retractarme. Mi mente está cautiva en la palabra de Dios. Ahí está la referencia donde está esa palabra. Eso dijo Martín Lutero y fue una palabra que trajo dos cosas, trajo un avivamiento y también trajo un tiempo de muy dura persecución. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar de ambas cosas. Claro, dentro de un contexto teológico. Voy a abordar recogidamente un tanto de corte introductorio el tema de la autoridad y la exclusividad de la revelación en el contexto de la reforma. Vamos a ver la justificación por la fe desde la reforma protestante, sus efectos teológicos. Vamos a ver también la salvación determinada por la gracia soberana, una perspectiva teológica. Mediación única de Cristo en la redención, gloria divina como fin último de la creación y la teología, rechazo del mérito humano a la salvación, reducción sacramental y signo instituido por Cristo, supremacía de la fe sobre la jerarquía eclesial, centralidad del Espíritu Santo en la regeneración, libertad de la conciencia bajo la autoridad de las Escrituras. Son algunos del contexto que vamos a tratar de abordar en esta noche, no de manera textual, sino que en contexto de la exponencia se van a estar recogiendo estos temas. Le digo, por si ustedes por ahí no ven un subtema, uno de estos títulos, lo vamos a trabajar de manera contextual. Todo lo que vamos a hablar está íntegro en esa delimitación temática. Y vamos a comenzar entendiendo que la, la reforma tuvo por lo menos, yo quise ponerlo así, son más, dependiendo de quién y cómo. Los efectos teológicos de la reforma, yo quise traer por lo menos cinco para que lo consideremos. Primer efecto de la reforma, autoridad teológica exclusiva. La reforma afirmó que solo la escritura es la fuente suprema de la revelación. Y vamos a ver incluso que el tema de las escrituras es el fundamento 1A de todo la intríngule de las preguntas que comenzaron a surgir en Martín Lutero, razón por la cual cada tesis respondía desde el enfoque único y exclusivamente de las escrituras. Número dos, la justificación por la fe. El creyente es declarado justo únicamente por la fe en Cristo. La reforma reemplazó la justicia infusa medieval por la justicia imputada, enfatizando la confianza en Cristo, no las obras. Número tres, la salvación por la gracia divina fue otro efecto que trajo la reforma y la salvación depende solo de la gracia de Dios, no de los méritos humanos. El hombre es receptor pasivo de la obra redentora divina, reafirmando la iniciativa soberana de Dios en la redención. Ese fue uno de los efectos directos de la reforma. Número cuatro, mediador único y suficiente. Cristo fue proclamado único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio perfecto anuló toda necesidad de intermediario. Este tema va a ser bien fundamental en los argumentos de Lutero después de la 95 tesis, porque déjeme decirle que después que Martín Lutero clavó la 95 tesis, Martín Lutero tuvo que hacer una justificación. Lo que han hecho trabajos académicos de universidades, tesis y otras cosas en términos académicos, ¿saben lo que es una justificación de una tesis? Martín Lutero tuvo que justificar cada punto de lo cual él clavó en la puerta. Y eso él lo hizo después, obviamente.
porque primero tuvo un efecto y después él lo justificó. Y en su justificación, que la vamos a ver hoy, no todas, porque es bien largo el escrito que él escribió, pero vamos a ver algunos. Él hablaba de el mediador, que era Cristo y no ninguna otra figura. Y terminamos con la finalidad divina de la teología, que también fue el efecto directo que trajo como beneficio que la comunidad cristiana de manera general se beneficiara de esto, que fue que toda la teología reformada se orientó a la gloria exclusiva de Dios. La salvación, la fe y la gracia existen para exaltar la majestad divina, no la del hombre. Y déjeme decirle que toda la corriente filosófica en el campo teológico fueron beneficiados de la reforma en este aspecto en particular. ¿Por qué? Porque la reforma protestante fue un acontecimiento que produjo como efecto la libertad de expresión en teología, la libertad de expresarse teológicamente. Porque así como teníamos feudalismo y capitalismo y teníamos monarquía, en el campo teológico también había la misma esclavitud sistémica, porque no había expresión, no había libertad ni siquiera para usted elegir a un Dios, porque no había oportunidad de elección. De manera que esto es todo lo que abarca los efectos de manera general que abarca la reforma protestante. Vamos a ver algunos aspectos generales que tienen que ver con la teología medieval, comenzando obviamente primeramente desde los diferentes periodos. Ustedes van a ver en las presentaciones que la referencia de por donde nosotros vamos encaminando están debajo de cada una de ellas. Vamos a ver entonces cómo la historia de la iglesia se divide, por lo menos me gustó esta división porque no es tan complicada. Se divide en tres periodos o etapas centrales. Primero, el periodo de la era antigua, que lo vamos a ver desde la edad apostólica. Claro, estamos hablando de finales del siglo I, principio del II, en adelante, eh, hasta el presente que se debe considerar. Eso es desde ahí hasta el 7 después de Cristo, obviamente. En esa época vamos a ver el establecimiento de la supremacía del Papa, que sabemos que en el Concilio de Nicea, en el 312, algunos historiadores dicen 325, pero con entre 20 a 40 años de proximidad no es un tema de discusión en historia. Es un margen de tiempo que no es discutible. Entonces, vamos a ver todo lo que se produjo dentro de esa primera periodización teológica de la historia de la iglesia y cómo se desarrollaron corrientes filosóficas, obviamente, porque sabemos que a nivel teológico no había campo de libertad. Y lo vemos con Wycliffe, por ejemplo, que si hubiera tal libertad para expresarse, la reforma protestante hubiese sido mucho antes. Claro, la posición que ocupaba Martín Lutero y el lugar de donde él estaba le permitió él tener una voz que se escuchara más. El segundo periodo es el periodo medieval que abarca desde la primera parte del siglo VII hasta la reforma a principio del XVI. Entonces, ahí vamos a ver una línea de tiempo bien marcada de acontecimientos que fueron marcando lo que explotó o estalló en la era medieval en el 1500. Quise traer una tabla primero porque de nada nos sirve que hablemos de reforma y de contexto teológico si no vemos cómo evolucionó el problema, la situación o la problemática. Y entonces el periodo moderno, que es el último, que se tiende desde el comienzo de la Reforma hasta la teología contemporánea. Lo quise distribuir así para los efectos de esta exponencia. Otra causal, otro estudio teológico lo dividiría de otra forma, pero para este estudio lo quise dividir así. Bien. Entonces, vamos a ver la línea de tiempo.
para nosotros poder ir entendiendo lo que ocurrió. Desde el 110 al 150 después de Cristo vemos los escritos de Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna. Ahí se eleva lo que es la teología eclesiástica. Acuérdense que después de los apóstoles están los padres de la iglesia. Hay una lista bien larga. Alfonso Ropero se dedica a los escritos históricos y él tiene una serie donde él lo desarrolla todo. Ahí están, después de los apóstoles elaboraron lo que se le llamó la didache o la didache o la didache o la didash. Hay diferentes formas de expresarlo. Ellos elaboraron lo que era en cierto modo una regla, era como un canon administrativo, religioso, de cómo ellos iban a regirse. Y algunos teólogos históricos dicen que eso fue como una especie de seguimiento a la reforma de Jesús o al cambio que Jesús dio a lo que era la visión de la teología vista desde el judaísmo y el hebraísmo. Lo vamos a ver cómo la discusión de Jesús está marcada precisamente dentro de este marco. Y bueno, y vamos a ver que Martín Lutero publica un libro del cual no se habla y tampoco voy a hablar yo, porque si otros historiadores no hablan, pues yo tampoco, que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, que vemos que fue extremadamente radical. Algunos historiadores dicen que hasta se pasó de lanza o de la línea, porque fue muy fuerte en ese escrito. Yo lo tengo por ahí el libro y tengo muchos otros libros de este tema que para los fines de estudio se lo puedo hacer llegar. Entonces, del 150 al 165 vamos a ver esa teología siguiendo a los famosos padres de la iglesia. Tenemos a Justino que redacta la apología y tenemos el diálogo con Trifón, el famosísimo diálogo con Trifón, que hay tantos temas doctrinales que competen a la teología del siglo primero que se discuten en esa famosa obra Diálogo con Trifón, que le invito a que la lea. Entonces vemos cómo se hace una unicidad entre la fe y la razón, tema que después se volvió a abrir a finales del 200 y a principios del 300 se volvió a abrir otra vez el diálogo. Entonces, en el 215 al 250, la escuela de Alejandría, eh, una de las escuelas más famosas que hubo en ese tiempo, junto con la de Antioquía, dos escuelas que fueron bien relevantes, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, en el campo de lo que es la filosofía, en el campo filosófico. Y en el campo teológico o en el campo de lo que es el judaísmo, vamos a ver a Hiller y a Shammai. En el campo filosófico vamos a ver Antioquía y Alejandría, y en el campo del judaísmo, Hiller y Shammai. Hicieron importantes aportes que hasta hoy nuestra teología está fundamentada en principios que fueron elaborados y desarrollados desde ahí. Bien, y también tenemos en el 220 al 250, tenemos a Tertuliano y el Concilio de Cartago, que se discutió el tema de la Trinidad. Ahí se abrió el tema de la Trinidad. Se va a cerrar casi en el 400. Y usted dirá, bueno, pero el Nuevo Testamento vemos la Trinidad de Mateo. Bueno, cuando estemos en un curso de teología del Nuevo Testamento, vamos a discutir eso. Pero en el 200 y tanto fue que se comenzó la discusión de la Trinidad. Y vamos a ver el concilio de Cartago, que fue bien radical. Y ahí se abre este tema que va a traer todo un conflicto, porque no se sabe cómo vincular a Jesús dentro de la deidad. Y está el judaísmo y los rabinos con muchísimo poder en ese momento. Porque acuérdense que las escuelas rabínicas comenzaron en el periodo intertestamentario. Por eso es que en el siglo primero, cuando Jesús inicia su ministerio, ya hay sinagoga por todas partes. Cada vez que se habla de sinagoga, se está hablando de quejilá o de comunidades donde hay un rabino enseñando Torah. Entonces, eso fue muy relevante para ese tiempo. Y seguimos del 250 al 284, por lo menos, controversia que vemos del bautismo
el tema del bautismo fue un tema de mucho dolor de cabeza. No dio problema en el siglo primero, lo dio en el segundo, porque hubieron muchísimos problemas de cuál era el ecuanón para el bautismo y se ponían ejemplos bíblicos de cómo se debía de bautizar, cuál era la dinámica, si salvaba el bautismo, si condenaba el bautismo. Hubo un gran conflicto con lo que era la doctrina del bautismo. Obviamente era muy importante porque como Jesús se bautizó y como Juan anunció el tema del bautismo, para ellos eso fue un tema muy importante. Mire que cada época tiene un tema que va a ser muy importante para la Edad Media. En el 313 al 325 tenemos un periodo de tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos el edicto de Milán en Constantinopla y tenemos el concilio de Nicea, que fue donde nosotros vemos de manera ya oficial lo que era la religión pasando al Estado, la Iglesia católica, apostólica y romana. Y entonces ahí comienza la religión a tener un vínculo directo con el Estado, pero el Estado romano. Y todo tenía que partir desde Roma. Desde el siglo primero ya venía la famosa frase, porque todos los caminos conducen a Roma. Una frase que era filosófica en el sentido de que el pensamiento a nivel internacional tenía que partir de Roma. Nosotros lo vemos en el campo literal para otros ejemplos, pero en el campo filosófico ese ejemplo no tiene nada que ver con que me voy de viaje y cito ese ejemplo, no. Está muy lejos de ahí, pero bueno, no estamos en esa controversia tampoco. Entonces, vamos a ver donde los padres de la iglesia hicieron un excelente trabajo hasta el grado de llevar al Estado la religión, el cristianismo. Pero yo me pregunto, y no estoy en una clase de cristianismo primitivo, pero ¿qué tanto afectó el poder que los padres de la iglesia adquirieron sobre la iglesia? ¿Qué tanto afectó para que al final el Estado se interesara por la iglesia? Los padres de la iglesia, muchos de ellos se alejaron bastante de la didageo, la didaché, la enseñanza de los apóstoles, y ya veían el poder más en la figura del personaje que el bendito evangelio que Jesús había dejado. Pero eso tiene otro campo de análisis que ya no es de la reforma. Solamente quería dejar voy a pasar rápido porque ya se me han ido unos minutos aquí. Entonces, tenemos el credo atanasiano, tenemos la escuela de Alejandría, tenemos los concilios, cuando se oficializó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la religión pasó al Estado, tenemos la caída del imperio en el 470 al 529, tenemos a Benedicto de Nurcia, que redacta su regla monástica. Eso fue muy importante. Vemos, ahí entra un contexto de lo que es teología espiritual, algo que no se había tocado desde ese énfasis todavía, porque se perdieron más de 3 siglos de historia en el tema de la divinidad de Cristo. Es hasta finales de cerca del 400 en adelante cuando el tema del Espíritu Santo comienza a tener dentro de la línea de tiempo teológica, comienza a cobrar más valor. Entonces, esta pequeña línea de tiempo nos ayuda a entender cómo llegamos nosotros hasta la Edad Media y cuáles fueron los temas teológicos que fueron surgiendo efectos en la iglesia y en la teología de la iglesia. Nosotros sabemos que no es lo mismo la teología pragmática que la teología exegética, la teología bíblica como tal. Los cristianos siempre fueron de una teología pragmática. De manera oral, Jesús dictaba un sermón y la gente seguía esa regla de fe sin ninguna escritura, sin ninguna regla, sin ninguna exégesis, porque la teología pragmática era un poquito más contemplativa de lo que era lo oral y el entendimiento racional. Pero ya cuando entraron los gnósticos, y lo vemos en Corintios, afectaron bastante el pensamiento pragmático de la iglesia y la exégesis bíblica empezó a dar muchos problemas porque la exégesis bíblica empezó a mirar errores, faltas y formas en la que se podía ver el pasaje, que la teología pragmática no hacía ese análisis. Entonces todo esto lo vamos a ver ahí.
Duda, pregunta, comentario, argumento, hasta aquí lo pueden hacer si así lo tuvieran. Por ahí está el director de MIPA o el de educación que estarán pendientes de preguntas o de argumentos, porque tengo la pantalla completa y yo no puedo ver si escriben. Pastor Julio, hay una Sí. pregunta acerca de si esas repercusiones que trajeron consigo las reformas luteranas iba en miras de de la eliminación de la indulgencia y si todavía se practica, si usted tiene conocimiento, si todavía se practica las indulgencias dentro de la Iglesia Católica. Obviamente no, hay un sistema democrático que no contempla eso. Y la primera pregunta que hace la persona la vamos a ver cuando entremos al desarrollo de esta presentación. Un slide va a responder a esa pregunta. No se la voy a responder ahora porque sería adelantarme a esa parte, pero la vamos a ver. Eh, Se adelantó un poquito a la presentación, pero sí lo vamos a ver. Gracias por esa pregunta. Y no hay venta de indulgencia actualmente, pero sí hay venta de valores, de principios morales, éticos, y sí hay venta de lo que es la depravación del pensamiento puro y la razón espiritual, que yo digo que afecta muchísimo más. Pero eso lo vamos a ver en un análisis que vamos a hacer más adelante. Entonces, de manera ya introductoria, no vamos a dedicar tanto tiempo en hablar de lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517 porque yo entiendo que ya sabemos lo que ocurrió y la razón de ella es por la que estamos aquí. Solo quiero decir en este particular que Martín Lutero era profesor de la Universidad de Wittenberg. Él tenía cierta autoridad y también debo decir que era muy normal que un profesor, un erudito o alguien en el campo teológico hiciera un reto a cualquier tema y lo ponía en lo que en el siglo primero se le llamaba agora, que era una pizarra o un espacio que había en las plazas de la ciudad donde la persona ponían informaciones para fines públicos. En este caso, aquí en Wittenberg, había un lugar donde los académicos hacían debate teológico, como lo vemos hoy en día que se hacen en otro tipo de fuente o canales. Entonces, solo quiero aquí explicar que lo que Martín Lutero hizo al clavar la tesis no fue un desacato a nada. Él hizo un desafío como un profesor de teología y no lo hizo él esperando que iba a tener ese efecto. Vamos a ver más adelante la vida frustrada que tuvo en sus primeros inicios de vida Martín Lutero y él venía con muchas preguntas que cuando él se ve frente al texto, él dice, él se impacta y cuando él empieza a estudiar teología, él se da cuenta que muchas preguntas eh, se las respondían los textos y la iglesia no se la podía responder. ¿Qué hizo él? Él quiso abrir un debate teológico, debate que le dio muchísimos problemas. Como ya le dije, él tuvo que hacer una justificación después. Por eso fue que en el 1517 es que él clava la tesis y como 7 u 8 años después es que comienza el tema del juicio de él y todo lo demás, porque al principio eso surgió como un debate teológico entre los académicos. Se intentó en alguna manera trabajar desde ese aspecto, pero afectaba demasiado a la Iglesia Católica y no se pudo suavizar ese tema porque se fue literalmente, corrió como pólvora. Entonces, en este slide, lo único que quiero hacer valer es eso, que lo que hizo Martín Lutero como profesor de la universidad lo podía hacer cualquier académico. Eso no era ningún desacato. El problema tuvo en el contexto de su cuestionante. Cuando él habla de la indulgencia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaba recaudando todo, exprimiendo a la iglesia para hacer la catedral que finalmente hicieron y todas las indulgencias se iban a esos fines y Martín Lutero viene contrarrestando esto y obviamente pues no se la iban a dejar pasar. Entonces, Martín Lutero como un estudioso, él tenía muchas dudas, él tenía preguntas, eh, él tenía interrogantes que él encontró la respuesta en la Biblia y déjeme decirle que los planteamientos teológicos que hace Martín Lutero eran propios de la academia. Lo vamos a ver con otros teólogos anteriores a la Reforma
que también desde la academia tenían algunas preguntas que se hicieron. La diferencia entre Lutero y ellos es que Lutero estaba en el epicentro del problema y se sintió más la cuestionante. Pero Martín Lutero no hizo nada que otros no habían hecho antes. La única diferencia era la posición. Martín Lutero estaba muy cerca del volcán. Entonces, obviamente, pues, él va a ser, los efectos de sus argumentos y de sus preguntas tuvieron un efecto más grande, porque ¿dónde fue que clavó la bendita 95 tesis? Fue en la puerta de la universidad prácticamente. Entonces, dígame usted si eso no iba a tener un efecto. Entonces, hay una pregunta que Martín Lutero tiene que responder en abril del 1521. Note usted que las tesis fueron en el 17. Como le había dicho antes, el asunto se vio primero como un problema teológico de la academia, pero Martín Lutero hizo defensa y argumento que lograron abrir el debate, pero no soportaba el debate porque Martín Lutero ya tenía los textos bíblicos que soportaban su análisis. Entonces, el 17 de abril del 21, él comparece ante el emperador Carlos V, si no me falla la memoria, príncipe alemán, y a él lo citan en la ciudad de Worms y le llamaban dietas, como a ese tipo de reuniones que se hacían sacras, que era un asunto oficial del emperador, le llamaban dieta. Entonces, por eso usted va a ver la palabra la dieta de Worms. Entonces, ahí él compadeció para él ser interrogado acerca de sus escritos que ya habían llegado incluso hasta la puerta del papado y ya esto sí que estaba complicado. Entonces, a Lutero se le hicieron dos preguntas para los únicos fines que fue que lo citaron en esta dieta fue para estas dos preguntas. Número uno, ¿reconoce usted como suyo estos libros y escritos que se le atribuyen? A lo cual le contesta, sí, los reconozco como míos. Y si bien podría haber escrito en ello con demasiada vehemencia contra ciertos individuos, no puedo negarlo, pues sería mío aun cuando quisiera hacerlo. Segunda pregunta, ¿está dispuesto a retractarse del contenido de estos escritos o parte de ellos? Él, en el primer escenario, él pidió que le concedieran la oportunidad de él analizarlo y le dieron 24 horas y al día siguiente él da esta respuesta. Había hecho todo un argumento teológico porque acuérdense que Martín Lutero era doctor en teología y él dice, puesto que su majestad y vuestra señoría desean una respuesta sencilla, daré una que no tiene doblez ni engaño, a menos que se me convenza mediante el testimonio de las escrituras y la razón evidente, pues no creo ni en el Papa ni en los concilios solo, ya que está claro que con frecuencia han errado y se han contradicho. Y decía, estoy atado por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, porque él llevó un documento que se lo puso en la mesa. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nadie, de nada, porque no es seguro ni correcto obrar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esa respuesta fue la que dio paso a lo que más adelante se conoció como la reforma luterana. Esa respuesta que él dio, obviamente no se retrató. Ahí está la bibliografía donde tenemos ese argumento. Entonces, nosotros vemos que el problema teológico radicó precisamente en esa dinámica de un académico que quiere que el clero le responda preguntas totalmente eclesiásticas, preguntas que tenían que ver con la forma de interpretar el texto sagrado. La reforma fue una serie de sucesos estratégicos
que involucró a muchas personas. Los reformadores, después de Martín Lutero, fueron los que le dieron forma a la reforma protestante. No fue Martín Lutero como tal, fue un equipo de personas que hicieron posible la reforma. Sin ellos, el asunto se hubiese quedado ahí como otros mártires que murieron antes. Fueron los reformadores que dijeron, bueno, con estas 95 tesis que fueron clavadas, entendemos que estábamos ciegos. A partir de ahí, nadie pudo callar a los diferentes movimientos religiosos. Teníamos gente en los campos, teníamos gente en las aldeas, teníamos gente en la urbe, en todo lugar. Y por todos lados se empezó a hablar de la tesis de Lutero. Y eso fue algo que ya se le escapaba de la mano a la Iglesia Católica. John Braudus, un profesor reconocido del siglo XIX, identifica cuatro marcas distintas de la reforma. Cada una de ellas es crucial para comprender a Lutero y también lo que fue el movimiento de la reforma. Número uno, según lo que él explica y teológicamente él argumenta, ahí está la bibliografía por si usted quiere buscar el libro. Número uno, la reforma fue un avivamiento para la predicación. La reforma devolvió a la predicación su lugar central en la iglesia, cosa que se había perdido desde el 200, como lo pudimos ver en la línea de tiempo que les presenté. Entonces, número dos, la reforma fue un avivamiento de la predicación bíblica. La reforma devolvió al púlpito su propósito original, que era proclamar la bendita palabra de Dios con fidelidad, con profundidad, con autoridad, con ahínco y totalmente vinculada con Cristo. Eso la reforma lo hizo posible. Número tres, la reforma fue un avivamiento de la predicación controversial. La reforma fue un movimiento de predicación firme y sin concesiones. Pues ya vemos la respuesta que dio Lutero. Esa respuesta que dio Lutero fue el mismo coraje que los reformadores tomaron como referencia para formar lo que era este movimiento que surgió después de Lutero. Este movimiento protestante luterano, estos argumentos fueron importantes. Y número cuatro, la reforma fue un avivamiento de la predicación de la doctrina de la gracia. Eso se perdió incluso en la era de los padres de la iglesia, ya se había perdido el tema de la gracia. Se perdieron más de 2 siglos discutiendo si Jesús era Dios o si no era Dios. El Jesús histórico y el Jesús de la historia. Más de 2 siglos en ese tema, mientras el tema de la gracia y la salvación como tal no tenían ningún efecto en el campo de la teología. Acuérdense que estamos hablando desde el contexto teológico. Claro, en otros términos vamos a ver otra respuesta. Entonces, eh, estos cuatro términos son bien debatidos y bien desarrollados en este libro, La heroica vida de Martín Lutero, página 18 a la 22. Durante la Edad Media, el púlpito había perdido su importancia frente a los rituales y la misa. Pero la reforma restauró la predicación como el centro del culto cristiano. Miren cómo desde el campo teológico, aunque en lo pragmático los feligreses se adherían a lo que era a lo que era el catolicismo romano, porque el catolicismo romano se encargó de que la feligresía vieran todo lo que el siglo primero veía en la persona de Cristo a través de la iglesia. El papado lo centró en lo que era la figura papal. Entonces la persona, en vez de ver a través de la iglesia a Cristo, veían a Dios a través del Papa. No sé si eso se puede entender. Entonces la reforma devolvió ese efecto. Entonces, en lo que es la predicación bíblica, la reforma protestante fue un renacer a la predicación expositiva de la Biblia. La persona, lo primero es que no tenían acceso a nada. Estábamos como antes del periodo intertestamentario, que todo lo que teníamos era de manera oral y había que escuchar, y por el oír era que teníamos que dar por cierto lo que se leía. Entonces Martín Lutero obviamente se sentó muchos años
a interpretar las Sagradas Escrituras para poderla poner en la mano de los feligreses. Acuérdense que ya la imprenta en esa misma periodización de tiempo, se había creado el tema de la imprenta. Entonces, esto ayudó mucho a expandir el tema de la teología de la reforma. En lo que tiene que ver con la predicación controversial, la reforma protestante fue un avivamiento de la predicación viviente. Empezó a hablarse de la escritura como tal. Entonces, los temas de la escritura y todo lo que tiene que ver con los dogmas, con la dogmática, y tenemos muchos libros de teología dogmática, fueron otra vez reivindicadas y fueron puestas nueva vez en el púlpito en lo que era la iglesia. Acuérdense que Martín Lutero era un monje católico y en ese momento los efectos inmediatos lo tenía la Iglesia Católica. Y entonces el avivamiento de la predicación de la doctrina de la gracia, también la Reforma Protestante jugó un papel soberano en ese sentido, ya que la doctrina de la gracia se había perdido por completo. Bueno, aunque nosotros hoy estamos satanizando a Martín Lutero y también a Juan Calvino, estamos satanizando a Juan Calvino, pero si Juan Calvino no publica esa suma teológica hablando de la doctrina de la gracia y de la salvación puramente por gracia, mire, si el empuje que le dio a la reforma protestante, este tema de Calvino tuvo una relevancia extraordinaria, porque en ese momento eso era lo que se necesitaba. Ahora tenemos con un exagerado marco de interpretación el tema de Juan Calvino, pero en ese momento era necesario. Duda, pregunta o comentario hasta aquí. No sé, señor director, si hay pregunta o hay argumento. No siento a nadie, pero si alguien quiere participar, lo Hay una pueden hacer. pregunta, pero hay una pregunta que bueno, la pregunta es, dice que si la persona, que por qué los concilios evangélicos envían diezmos a la Iglesia Católica. No sabía que eso sucedía, pero si usted tiene algo que decir. Ahí estamos entrando a un tema más de corte administrativo que de corte teológico, porque el tema de los diezmos y de cómo se distribuyen, eso no es teológico, eso es dogmático. Cómo nosotros distribuimos, el diezmo es un tema teológico. Cómo se distribuye o cómo se trabaja, cómo la iglesia aborda el tema, eso es dogmático. Entonces, podríamos dar una respuesta desde nuestro campo de trabajo, desde nuestra demarcación demográfica, pero eso es un tema que se va a lo intercultural. Entonces, no hay un consenso, y digo lo mismo que usted, no sabía que eso se hacía, pero eso hay que verlo desde el lente de quien lo hace, porque ya eso no es un tema de teología. Es un tema más incluso de administración. O sea, no tengo una respuesta exacta para ello porque no es un tema que lo podamos ver en el ojo de la teología, sino que es más de lo que es lo dogmático. Y por eso no podría darle la respuesta que quizá la persona necesita, aunque la tenga, porque no entra dentro del campo. Hay otra pregunta y es que, me imagino que eso te lo va a responder lo adelante, pero ¿qué diferencia teológica principalmente inciden hoy? Tiene la teología reformada de la Reforma comparada en el ejercicio teológico que se hace desde la iglesia pentecostal en el día de hoy. O sea, qué diferencia teológica marcada tiene la teología de la Reforma comparada con el ejercicio. O sea, resumiéndola, ¿qué herencia, me imagino, es que tiene la iglesia pentecostal de la Reforma? Porque Usted, Lutero no dejó de ser católico, aunque fue exacto, excomulgado, exacto. tuvo reforma, tuvo la Reforma efectos de cambio a lo interno de la Iglesia Católica. Sí, bueno, ya usted respondió incluso la pregunta. Martín Lutero no clavó ni una sola tesis hablando del cristianismo como tal y diciendo que la Iglesia Católica no, que los pentecostales sí. De hecho, ni los menciona. Martín Lutero está haciendo una reforma dentro de su religión. De hecho, alguna práctica
que hoy en día se siguen, Martín Lutero nunca la sancionó ni la condenó. Y la vamos a ver más adelante. ¿Cuáles, por ejemplo? El bautismo de los niños. Él nunca tuvo problema con eso. Y otros asuntos personales que él tampoco, que hoy en día nosotros lo sancionamos y lo vemos hasta como pecado, y él en ese momento no tenía controversia con ello. Por eso es que nosotros tenemos tanto choque con los luteranos hoy en día. El tema del Espíritu Santo, el tema de la autoridad, el tema de lo administrativo. Son muchas cosas en las cuales discrepamos con ellos, que en ese momento, Martín Lutero no hizo nada para él traer ese debate. Martín Lutero lo único que quería era que la Iglesia Católica diera una respuesta en base a la injusticia que tenían con el tema de la indulgencia y cómo manejaban la Biblia a su antojo para exprimir al pueblo. Eso es lo único que Martín Lutero quiere que la iglesia le responda. Nunca quiso que se convirtieran la gente, nunca quiso decir el cristianismo es el que tiene la verdad, los católicos se van al infierno. No, porque él no dejó nunca de ser católico. A ver, nosotros en eso tenemos que tenerlo claro sin sentirnos heridos. Él era un monje católico y él así vivió y así murió. Claro, cuando él se encontró con la Biblia, él dijo, no, esta gente me engañaron toda la vida. Pero no significa que él dijo, me voy de esta religión y me voy para otra. No, él se quedó ahí y ahí siguió hasta que le llegó su día de muerte. Entonces, no sé si con eso respondo, pero obviamente tenemos mucha disputa, tenemos mucha controversia, tenemos muchas enemistades, porque no todas las preguntas las respondió Martín Lutero. Hubieron preguntas que las respondieron los post-reformadores. Muchísimas cosas que de hecho Martín Lutero no la hizo de esa forma, los reformadores la cambiaron y le dieron más, y le dieron el lente que la sociedad tenía que ver en ese momento, habiendo tenido ya el efecto que tuvo en la figura de Martín Lutero. Pasó lo mismo con el cristianismo. ¿Cuántas cosas hicieron los apóstoles que no necesariamente Jesús en su administración hizo? Pero claro, el cristianismo no fue en la persona de Jesús, fue en la persona de los apóstoles. Y eso trajo el cambio. Lo mismo con Lutero. Lutero no fue que trajo ese luteranismo, lo trajeron sus seguidores y ya se salía de la mano de Martín Lutero. Y por eso tenemos tanta controversia. Y como usted dijo, sabiendo que me queda muy poquito tiempo, alguna cosa la vamos a ver más adelante. De que continúe, pastor, vamos a ver si la reforma tuvo algún efecto negativo respecto de la libertad que tienen los movimientos carismáticos hoy. Bueno, si la reforma lo tuvo, no lo tuvo en ese momento histórico, porque después de la teología contemporánea, pasado el siglo XIX en adelante, ya estamos en contexto contemporáneo y lo que es la reforma y sus efectos en la teología después del siglo de las luces, del siglo XVIII y XIX, después de ahí todo cambió. Y yo quiero que tú sepas que una cosa es el efecto que tuvo en la persona de Martín Lutero, en la teología contemporánea a Martín Lutero, fue 100% benéfico para todos los movimientos que en ese momento estaban, porque la Iglesia Católica exprimió por completo el pensamiento religioso, la libertad religiosa. Acuérdense del sermón de Fray Antón de Montesino, el cuarto domingo de Adviento de 1511. De hecho, en la plena Edad Media, ahí ustedes lo tienen en la ciudad capital, a Fray Antón de Montesino, una estatua bien grandota ahí en la zona colonial, porque eso obedeció a la esclavitud que tenía la Iglesia Católica en el pensamiento religioso. ¿Y qué es lo que dice el Sermón de Montesino? No son esta gente almas vivientes y ustedes los tratan como animales, no lo dejan orar ni lo dejan descansar. Entonces, el sermón de Montesino deja ver cómo la Iglesia Católica no permitía que ni siquiera los esclavos tuvieran acceso a pensar en términos religiosos. Le cautivaron por completo la libertad hasta de pensar en otra religión. Y lo que Martín Lutero hizo le abre el campo a todas las religiones, al cristiano, al pagano, a todo el mundo. De hecho, después de la Edad Media, hay que vamos a ver todo
toda esa figura de pensamiento Illuminati, vamos a ver ese tema se elevó a su más alta expresión la teología filosófica o la teosofía. En la Edad Media, después de Martín Lutero, es que las mentes comienzan a pensar religiosamente, porque Martín Lutero abrió ese camino y cerró esa puerta de cautividad. Para ello eso fue un aleluya, una reforma. Hoy en día ya nosotros no lo vemos de esa forma porque estamos en una teología contemporánea a nuestro tiempo. Es como si habláramos de lo que Jesús dijo en el siglo primero y lo contextualizamos hoy en día. No lo podemos llevar al mismo contexto porque surgió un efecto en la comunidad. En teología tenemos dos formas de ver las cosas. Una es el pensamiento temprano y el tardío en el pasaje bíblico. Y eso hace que nosotros veamos el efecto que tuvo el texto en su primera población y el efecto que tiene en lo que interpretan el pasaje. Entonces, no sé si con eso respondí, pero obviamente lo que Martín Lutero hizo abrió la libertad de pensamiento para toda la religión y todos los pensamientos. Tenemos los Illuminati, tenemos la masonería, tenemos las magias, tenemos personas que la astrología, la astronomía, su máximo esplendor es en la Edad Media. El siglo XVI fue el siglo en el que más cosas se inventaron. Tenemos idealismo en su más alta expresión, el racionalismo viene después en el 17 o 18, que es cuando entra la crítica de la razón pura, Rudolf Bultmann y sus secuaces, eso es ya después. Entonces, Martín Lutero produjo que todas esas mentes dentro de su campo de pensamiento fueran libres. Y eso yo lo veo bien, porque no tiene sentido que una iglesia tenga atado el pensamiento de un ser humano. Dios puso el árbol de la ciencia en el medio del huerto, dándole la oportunidad a Adán o de que obedeciera o que no lo hiciera. ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos que cautivarlo? Y de hecho eso fue lo que Martín Lutero criticó. No sé si tenía algo más, amado ministro. Para cerrar con una pregunta reciente, eh, mirando el calvinismo y el arminianismo, Ajá. ¿a quién usted cree? La pregunta es, ¿a quién usted cree que se acerca más las enseñanzas luteranas? Bueno, eh, está un tanto difícil de responder porque me está poniendo el calvinismo como si le precede a Lutero. Y acuérdate que fue primero el luteranismo, o sea, Lutero fue el que abrió y Juan Calvino incluso se sustenta de Lutero para su suma teológica. Entonces, obviamente Lutero es la figura, el pensamiento luterano es de donde parte la teología de Juan Calvino, que va a hablar de la salvación por gracia, va a hablar de la predestinación y de otros temas que Arminio, la discusión de Calvino y Arminio sacó incluso de circulación a Lutero, porque ya se fue. Juan Calvino con el tema de Arminio volvió al siglo II a la misma discusión que había en el siglo II. Entonces ahí el tema se fue dentro de la teología trinitaria y se salió un poquito más de lo que era el luteranismo como tal, porque Lutero el problema de Lutero era con la indulgencia y el sistema de esclavitud mental que tenía la Iglesia Católica. La teología de Calvino es un poquito más amplia porque Calvino aborda muchísimos otros enfoques a favor de lo que es la revelación como tal, que no es lo que aborda Martín Lutero. O sea, Calvino aborda otros temas de la teología que Martín Lutero en el momento no le interesan, pero a Calvino sí. No sé si le respondí o si lo compliqué un poco más, o si no entendí la pregunta. ¿Se fue o se quedó? ¿Se fueron, mis amados? Estamos aquí, maestro. ¿Se fue el ministro? Estamos aquí, profe. Rafi,
Seguro está tomando agua, Ok, pastor. seguimos Estoy entonces. aquí, discúlpenme, discúlpenme. Estoy Me, aquí. Continúe, pastor. Y Compadre. luego hay una cantidad de preguntas que la vamos a dejar ya para el final. Pero me está sentí bien. me sentí en el periodo intertestamentario por un minuto. Adelante, ministro Julio. Ok, gracias. Seguimos con los antecedentes de la reforma. Voy a pasar algunas presentaciones porque el tiempo se me fue y quiero entrar a las cinco solas. Entonces, la reforma tuvo esos efectos en la libertad de pensamiento. Voy a pasar un poquito más, pero las imágenes de las presentaciones que ven son libros que les solto a que ustedes lo busquen. Algunos están disponibles en las redes, otros hay que comprarlo. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque quiero llegar aquí para cerrar con esta parte. El espíritu de la reforma. ¿Cuál fue el mensaje de la reforma? Pregunta Kinosqui en este libro, ¿por qué somos protestantes? Le solto a que lo busque. ¿Cuál fue el mensaje de la reforma? En esencia, la pregunta principal que se formula y respondía era, ¿cómo se reconocía una persona con Dios? Este fue el tema central de todo lo que trajo el avivamiento y el movimiento de la reforma. Para Roma, los pecadores se salvan al adherirse finalmente al dogma de la Iglesia Católica. Pero cuando los reformadores comenzaron a examinar la Biblia, vieron que la salvación vino por Dios mismo a través del Evangelio de Jesucristo. No hubo un intermediario porque el bendito sistema del Antiguo Testamento lo abolió Cristo, que es lo que Martín Lutero le está justificando y le está pidiendo a ellos que le respondan. Cuando a Martín Lutero se le cuestiona, Martín Lutero no es rebelde a retractarse. Martín Lutero lo que dice es, con la Biblia demuéstrenme que estoy equivocado. Y no pudieron, no pudieron, no pudieron hacer una apología que contrarretara el pensamiento de Lutero. Entonces, también la reforma tuvo efecto filosófico, que eso responde a la pregunta que me hicieron. La reforma afectó muy significativamente el sentido y el pensamiento filosófico de la teología, que se le llama en términos modernos teosofía. Como dice Collins, hasta la reforma y más allá, la filosofía griega, aunque insistamos en la diferencia entre modo platónico y aristotélico del pensamiento, aunque nosotros insistamos en eso, incluso en el tomismo, ayudó y en muchos sentidos unificó la reflexión teológica. Hasta cierto punto, todos los académicos europeos compartían una filosofía perenne que en último término derivada de los griegos. Eso responde a a la pregunta que me hicieron. Ese contexto lo responde. Pero desde el siglo XVI el pensamiento filosófico se ha dividido en diferentes nuevos sistemas, partiendo de esa reforma que hizo Lutero. Partiendo de ahí, se abrieron nuevas preguntas con democracia para sus respuestas. Entonces, también nosotros vemos en este libro de Mario Miege, muy importante, Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de la sociedad moderna. Y él dice en la página 8 de su libro, el fraile alemán señaló que la salvación no se consigue a través de la obra, sino por la fe del creyente. Es decir, el único intermediario entre el creyente y Dios es Jesús a través del Espíritu Santo, que es el que lo guía y hace posible que el creyente entienda su naturaleza pecadora y entienda el tema de la salvación solo a través de Cristo. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que iluminar la mente de un perdido, porque si no, ¿cómo éste llega a la verdad? ¿Cómo llega? Si el Espíritu Santo no confronta su realidad, ¿cómo la persona entiende que está perdido? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque la necedad saca todo lo que lo pueda llevar a una razón. Y es por eso entonces que se tiene que ver la salvación solamente por esta vía, que es lo que Martín Lutero está promulgando. Entonces,
El cristianismo está sometido a la voluntad divina. De hecho, su albedrío es siervo a esta y debe conducirse por amor y libremente. También proclamó que lo que hace que el hombre interior sea libre y piadoso es únicamente el santo y bendito evangelio. Mire que Martín Lutero, sin ser de nuestra rama cristiana, está defendiendo nuestra postura teológica que son del siglo primero de la Didache o la Didache. Es todo lo que Martín Lutero está cuestionando sin interés de irse al cristianismo. Pero obviamente al irse a la Biblia nos está dando la razón. Por eso es que nosotros tenemos afinidad con Martín Lutero aún siendo católico. Porque Martín Lutero, que no entiendo por qué con Martín Lutero sí tenemos razón y con otros católicos no, pero bueno, está bien. Pero Martín Lutero no intentó abrogar nada del cristianismo, al contrario, él lo único que veía era la Biblia. Y si el cristiano está en base a la Biblia, para él está bien, porque el problema de él no es religioso, el problema de él es teológico. No es lo mismo un conflicto religioso que un conflicto teológico. Un conflicto religioso, me voy de la iglesia porque el pastor tiene grupito. Un conflicto teológico, me voy de la iglesia porque el pastor no deja que el Espíritu Santo fluya o no cree en el movimiento del Espíritu Santo. Son dos razones obviamente distintas. Una es teológica y otra es de antojadiza de algún pensar o alguna creencia de la mente. Entonces, seguimos. Entonces, mis amados hermanos, ahí viene lo que son las confecciones, que es el documento que escribió Lutero, donde él pone el corazón en la mano y hace una defensa totalmente teológica para que a él se le dé respuesta o para que a él se le confronte de la 95 tesis. No lo voy a leer, le puedo hacer llegar esta presentación porque ya el tiempo se me fue, pero Martín Lutero hizo toda una apología para él demostrar que cada tesis tenía un argumento teológico, que era lo que la Iglesia católica, apostólica y romana no podía soportar. Entonces, Lutero anuló la doctrina y la práctica de la iglesia medieval que ejercía un fuerte control sobre la vida de los fieles a través de los sacramentos. Los benditos sacramentos tenían a la persona en el infierno porque hasta un pecado que tú cometías, tú tenías que pagar económicamente por la asunción. Es más, tú podías pagar por un pecado que no había cometido. Tú podías ir donde un sacerdote o uno de los que estaban ahí en los confesionarios y decirle, mire, yo tengo pensado hacer tal cosa mañana o más tarde. ¿Cuál es mi penitencia? Tiene que dar tanto. Ok, dalo y vete y comete el pecado y estás libre. Eso es del mismo diablo. Y Martín Lutero dijo, esto yo no lo veo en la Biblia por ningún lado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en esa cautividad imperial, en un pensamiento teológico. Usted debe de cuestionarse y decirse, pero esto que yo estoy viendo, la Biblia yo no veo esto en ningún lado. No convertirnos en promotores de lo que es no solamente antibíblico, sino satánico, sino que nosotros tenemos que, como Martín Lutero, decir, pero ¿y dónde la Biblia soporta esto que están haciendo esta gente? Porque eso es pensamiento teológico. Entonces, fue lo que Martín Lutero hizo en el siglo XVI. La Iglesia Católica enseñaba que tras el perdón de los pecados quedaban penas temporales, decían ellos, que podían ser satisfechas mediante obras. Obviamente Juan Calvino un poquito como que enredó más el asunto, pero está bien, la teología de Juan Calvino es otro estudio. Y habían penitencia o habían indulgencia que concedida por la autoridad eclesiástica que podían resolver ese perdón que no del todo quedó hecho. O sea, tú le orabas a Dios o tú le pedías a Dios, pero eso no resolvía el asunto, porque tú tenías que dar una indulgencia y entonces sí se borraba. Esta gente estaba mal. Entonces, el pensamiento teológico de Lutero radica en esto y su análisis que él escribió, y le escribió en el 1518, escribió un resumen, escribió un artículo, escribió una defensa titulada Sermón sobre la indulgencia y la gracia. Mire los temas que él está tocando, indulgencia y gracia. Entonces es aquí
donde él argumenta y sustenta su 95 tesis. Voy a pasar un poquito rápido los aspectos introductorios del planteamiento de Lutero, porque son temas que me van a llevar mucho tiempo discutirlo, pero yo presento en los slides cada una de las defensas que a través de la Biblia Martín Lutero le hace a la Iglesia Católica pidiéndole una respuesta. Por eso es que no lo llevaron al concilio de una vez, porque él se la puso difícil. Él le dijo, yo no soy enemigo de ustedes ni tengo interés en nada negativo. Miren, aquí le mando estas preguntas, respóndanmela. Eso fue lo que estoy bien dominicanizando el asunto. Eso fue lo que Martín Lutero hizo. Y él cita las escrituras. Entonces, él habla de todos estos temas. Entonces, la contradicción, la confesión y la santificación le dedica un tema a esos tres aspectos. La justicia divina no desea más que la contrición sincera del corazón o la conversión, le decía él, basándose literalmente en la Biblia. Hablaba de cómo las indulgencias no tenían nada que ver con la devoción del Espíritu, ni tampoco sacaban el alma de la penitencia. Al contrario, la indulgencia enriquecían a la iglesia y al sistema papal, y el pecador quedaba inmerso, perdido en el pecado, sin una respuesta de Dios. Era lo que él decía, y tenía razón. Entonces, él presenta la gracia como un don divino y él afirma que la doctrina de la justificación por gracia, el perdón no se compra ni se obtiene por obra. Bueno, ahí vemos una de las diferencias entre la teología de Calvino y la de Lutero, porque Martín Lutero se aleja bastante de Juan Calvino en este contexto, porque Juan Calvino se descarrió 1 millón de veces en ese punto. Lo digo como en una forma de chanza, porque Martín Lutero fue bien radical, pero Juan Calvino como que fue un poquito más liberal con ese tema. Y cuando habló de la predestinación, enredó a todo el mundo con eso, porque dejó entrever que tú estabas predeterminado para salvarte o perderte. ¿Y qué podías tú hacer? Nada, porque estabas predeterminado. Martín Lutero no tocó nada de eso. Entonces, eso respondiendo a lo que me preguntaron hace un rato. Hablaba de lo que es la crítica moral y lo que era la pastoral a las indulgencias, porque no había pastoral en ese momento, todo era la iglesia católica. Sostiene que las verdaderas obras cristianas son la oración, el ayuno y la limosna. Bueno, con lo de la limosna él no tenía ningún problema con lo católico, pero no como castigo, sino como una expresión de amor y fe viva. Y hasta que por fin llego a las 5 solas. Perdóneme, señor director, que me he tardado unos minutos, pero es que no quería dejar las 5 solas. Son 5 los puntos teológicos y totalmente dogmáticos que encierra la teología protestante de manera general. La famosa 5 solas. Solo la escritura. Escúchame, pastor, Sí, señor. que con respecto a eso hay algunas preguntas para entonces para que cuando usted vaya hablando de eso la pueda afirmar. Sí, ¿Cómo- adelante. la afirmación de solo escritura, ¿cómo usted cree que eso transforma la manera en que los creyentes se relacionan con la palabra de Dios y con la autoridad eclesial? ¿Cómo se relaciona y cómo transformó esa afirmación de solo escritura? ¿Y qué implicaciones también tuvieron solo fe y solo gracia en la comprensión de la salvación y en la experiencia espiritual del creyente y cómo esto ha impactado a la ética cristiana? Muy buena pregunta. Y más bien es una pregunta académica la que está haciendo esa persona. Y sí la vamos a responder, qué bueno que la hizo ahora. Cada una de estas solas, vamos a ver cómo están 100% dentro del marco bíblico. Solo la escritura, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica cristiana. ¿Tenemos algún escuanón en cuanto a eso? No, es verdad. Es verdad, y de hecho la iglesia eso es lo que soporta y sostiene. Solo la fe
el hombre es justificado únicamente por la fe, no por obra. Ahí estamos en problema y hay una parte que dice, sí, pero Santiago, y otro dice, sí, pero Pablo, y ponen a Santiago y a Pablo a pelear. Eso es un debate, eso es un debate de la doctrina de la gracia, que no lo voy a desarrollar porque obviamente estoy a destiempo ya con la presentación. Pero ahí sí tenemos alguna controversia en cuanto a a solo por fe. Ahí tenemos muchísima controversia, porque aunque Santiago es del 40 o el 45, uno de los escritos más tempranos del Nuevo Testamento, por alguna razón lo ponemos a pelear con la carta de Pablo, que es después. Pero está bien, eso es un análisis que lo haremos después. Pero lo cierto es que la Biblia soporta en la teología paulina que el hombre es justificado únicamente por la fe y no por las obras. Porque en ese contexto, cuando Martín Lutero habla de obras, acuérdense que está hablando del tema de la indulgencia. Si usted se va de ahí y se va a la teología calvinista, obviamente se descontextualizó de Martín Lutero. Porque cuando Martín Lutero habla de obra, no está hablando de lo que está hablando Juan Calvino. Tenemos que tener bien claro el tema de Juan Calvino y el de Lutero en cuanto a la fe y las obras para que no nos enredemos. Porque Martín Lutero cuando habla de las obras está atacando directamente el papado. Juan Calvino no. Juan Calvino hace una suma teológica ya yéndose a otra ramificación un poquito más amplia. Y entonces hago esa aclaración para que no pongamos a pelear a Martín Lutero y a Calvino. No, no lo pongamos a pelear porque tienen dos enfoques diferentes. Solo la gracia, la salvación es un don inmerecido de Dios, no el resultado de mérito humano. ¿Es cierto o es falso? Sí, es verdad. Solo por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de hombre, es don de Dios. No por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y ahí es que está el problema. Porque después la Biblia dice que hay un conjunto de cosas que debemos de hacer para ser salvos. Pero Pablo dice que no. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Lo que hay que hacer para ser salvo o no hacemos nada y estamos salvos? Pero es una discusión que podemos tener un diálogo teológico después, que yo tengo incluso muchísimos temas sobre eso. Número 4, solo a través de Cristo, no del Papa. Cristo es el único mediador y salvador. No hay salvación fuera de él. Y mire que es un católico que está hablando, un doctor en teología, estudiado en el pensamiento católico, porque no piense usted que Martín Lutero se fue a la Universidad MIPA a estudiar, eso por poner un alegorismo. No, estudió dentro de su mismo seno, pero ahí encontró las fallas. Entonces, solo a Dios la gloria. Toda la gloria pertenece únicamente a Dios, no a ninguna figura humana. Esas son las cinco solas o los cinco ejes que desarrollaron toda la teología del pensamiento de Martín Lutero. No quiero decir luterano porque le han puesto tantas cosas que ya yo no sé si realmente es luterano. Por eso no quiero decir luterano como tal, porque obviamente no sé a qué rumbo van los luteranos que tenemos hoy en día. Y para terminar y entregarle a nuestros directores que hicieron posible este evento, vamos a hablar levemente sobre las cinco solas y ahí tienen el libro en la página 11. Las solas de la Reforma son una invención teológica de Martín Lutero. Este hecho es crucial, ya que la Reforma no se asemeja al surgimiento de las sectas centradas de un líder iluminado y una verdad revelada. No, la Reforma protestante fue un proceso complejo que trascendió la figura de Lutero. Y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pacheco en ese libro. Eso va más allá de Martín Lutero. Martín Lutero abrió un portal por donde se desarrolló después toda una teología. Entonces, las olas de la reforma son el resultado de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, cosa que yo de verdad creo que así fue, impulsándolo a regresar al verdadero evangelio de Jesucristo. Mire cómo nosotros lo estamos llevando al plano del cristianismo, que no está mal que lo hagamos. Y se puede incluso ver a Martín Lutero como un pastor, seguidor de Cristo en una pequeña comunidad,
enfrentando a la Iglesia Católica. El pensamiento de Martín Lutero lo ponemos incluso como si Martín Lutero era literalmente de nuestra rama, pero eso lo hacemos por la forma en la que él se identificó con nuestra teología. Y la Confesión de Habsburgo de 1530, eso fue histórico. Tuvieron que darle necesariamente un cambio. La sola escritura afirma la supremacía de la palabra de Dios sobre la organización jerárquica de la iglesia. El principio de solo la fe significa la redención gratuita del hombre por la cruz de su Salvador. Ahí no se puede meter a ningún papa ni a ningún personaje, que es lo que entre líneas es lo que está diciendo Lutero, sin atribuir a su propio mérito la liberación del pecado, porque somos salvos y librados del pecado a través de Cristo, no de una figura. Y eso es lo que plantea esta sola cuando habla de solo la escritura. La quise desarrollar toda, pero es que ya el tiempo de todas formas no me iba a alcanzar. Los principios de las olas atribuyen las escrituras y fe, solo plantean un difícil dilema. ¿Cómo saber cuál es la escritura, la verdadera palabra? ¿Cuál es el contenido de la fe? Se responde que esta pregunta está mal formulada. La autoridad no define la palabra. Mire esto que suena como un trabalengua, pero no lo es. La autoridad no define la palabra, sino que la palabra genera la autoridad. No se salva el hombre por su fe, sino que la fe salva al hombre. No es la iglesia la llamada a dar testimonio de verdad, sino la verdad la que da testimonio de la iglesia. Y si el pastor o algún ministro quiere hacer un comentario de esto, para mí sería una bendición, porque esto es totalmente pastoral. Este comentario que hace la teología de Lutero respecto de la fe y cómo la salvación se debe de interpretar. A mí esto me pareció bien interesante, créame que sí. Y duré un largo tiempo tratándolo de entender. Está bien interesante. Pero como no hay mucho tiempo, vamos a seguir. Me hubiese gustado abrir un diálogo para ver, para escucharlo a ustedes sobre esto, pero la Pero no le dinámica del pasó, tiempo no nos ayuda. no le abrieron el tiempo ahorita. ¿Cuál es su presión? Despláyese ahí, que yo sé que usted tiene demasiado. Sí, pero yo sé que tenemos una hora de diferencia, Yulisa, y sé que la persona no me dijeron exactamente el tiempo que era y ya eso me programó un poco. Pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros a veces nos trabamos con esto. La autoridad no define la palabra, sino que la palabra genera autoridad. No se salva el hombre por su fe, sino que la fe salva al hombre. No es la iglesia la llamada a dar testimonio de verdad, sino que la verdad la que da testimonio de la iglesia. Eso está para mí bien, eso está bien profundo de verdad. No sé si nuestro señor director de educación quiere, me gustaría escucharlo, señor director. ¿Qué usted piensa de eso? Si está por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Exactamente. Sí, porque eso se da como el conflicto cuando Jesús dice que la gente ha malinterpretado cuando Jesús dice, eh, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que hallaréis vida eterna. Ujú. Entonces la gente afirma que Jesús está mandando a escudriñar las escrituras, pero él aclara que ellas son las que dan testimonio de él, que es entonces la salvación. Y a veces la gente confunde una cosa con la otra. ¿Dónde radica la verdadera autoridad? Entonces, como usted está Bien. planteando aquí, tenemos... Quisiera por lo menos dos personas, no más, porque el tiempo no me va a ayudar. Eh, Quisiera por lo menos dos personas de los líderes o pastores que estén por ahí, Rafi, que Ok, podamos, quisiera hacerle esta pregunta. Es que quisiera escucharlo. bueno, Eh, déjeme ver, aquí yo veo a... Déjeme ver a quienes veo aquí. Veo no sé si el que dice iPhone de Domingo es el reverendo Domingo de la Rosa. sí, yo quiero preguntar, ¿se salva el hombre por la fe o la fe es la que salva al hombre? Porque eso tiene un contexto teológico bien interesante. Dos Ahí, personas que quieran responder, ¿se salva el hombre por la fe
o es la fe la que salva al hombre? Israel Díaz y Domingo de la Rosa. Mira a ver si se Adelante. motivan. Yo creo que yo vi a Ciro por ahí, Rafa. Hay un hermano llamado Ciro, pero no es el nuestro. Ah, ok, ok. Sí. ¿Se salva el hombre por la fe o la fe salva el hombre? ¿Alguno que quieran participar? Vamos a ver, hermano, aproveche. Misael, cualquiera que quiera participar. Bueno, seguimos. Entonces, Los hermanos están por sacar de usted, ministro. No están. Bueno, la hermana, el hermano, perdón, Elvis alguien Mesa. levantó la El mano. hermano Elvis Mesa. ¿Se salva el hombre por la fe o la fe que salva al hombre? Usted me está preguntando a mí, pues yo soy que le estoy preguntando. Elvis y luego Sisto. Elvis y luego Sisto. Vamos a dar la oportunidad en ese orden. La fe que salva al hombre. Soy salvo por gracia por medio de la fe. O sea, la fe salva el hombre. No, aunque tú venga y te confiese o tú no lo hagas, la fe te va a salvar. Exacto. Ok, muy bien. ¿Quién más? Amén. Adelante, ministro. El hermano Sisto, vamos a ver, Sisto García, que tiene la mano levantada. Dios me bendiga. Amén. Pues bien, yo entiendo que la fe, porque por medio de la fe en Jesucristo es que podemos ser salvos. Ahora, lo que usted puso ahorita ahí en pantalla, pues eso es una realidad. No recuerdo bien porque como es medio trabalengua, pero viéndolo desde un punto de vista, o sea que si lo puede presentar otra vez, pues yo podría. Sí, ahí lo tengo en pantalla. No sé si usted lo puede ver. Aquí está. Se movió la vista, pastor, ahora sí. Ok, aquí dice un ejemplo, la pregunta formulada, la autoridad no define la palabra. Y es correcto, la autoridad no define la palabra, sino que la palabra genera la autoridad, porque la palabra es la de Jesucristo. Entonces esa es la que genera, la palabra de Dios es la que genera la autoridad. O sea, esa parte está muy entendida y no sé si me equivoco. Muy bien, muy bien. Gracias por las opiniones. Pastor, escúcheme, vamos a dar otra oportunidad Amén. ya vamos a cerrar. Israel Díaz y Domingo. Vamos rápido, rapidito. Amén. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha. le escuchamos, ministro. Ok, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y muchas gracias por la excelente presentación que está dándonos el hermano en esta noche. Bueno, entiendo que Jesucristo es el autor de la salvación. Nosotros somos salvos por Cristo. Cristo es quien nos salva. La fe es un medio que nos lleva a Cristo, quien ha dado la gracia, ¿verdad?, para que nosotros seamos salvos. O sea que cuando hablamos de fe, podemos hablar de que tenemos fe en cualquier medio, pero no podemos hablar de fe separada de Cristo, que es quien la da. Entonces, yo no diría que la fe es la que salva. Quien salva es Cristo y utiliza el medio de la fe para que nosotros podamos aceptar esa gracia que Él ha extendido. Y cuando nosotros entonces afirmados en esa fe, en ese medio, en ese instrumento, entonces recibimos esa gracia que Él nos ha dado. Y al final, quien nos salva es Cristo. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Por eso me gusta la diversidad de opiniones, porque me gusta escuchar y tener esa dinámica, porque esto es bien delicado si no se sabe interpretar. Claro, en el pensamiento propio de Lutero, eh, la fe me salva, si la fe me salva según Calvino, yo tengo un problema,
Porque yo diría, bueno, yo no tengo que dar el paso porque la fe va a definir si me voy a salvar. O sea, si eso no se sabe interpretar desde una teología contextual, si no se sabe interpretar, podemos caer en el calvinismo de que no importa lo que yo haga, ya de por sí yo estoy salvo o no lo estoy. Y ahí entraríamos en un trecho, en un estrecho del cual quizá después no podríamos salir. Tengo una mano Ya levantada. cerramos, pastor, quisiera que Andrea Uribe cierre el micrófono y ya cerramos esa oportunidad con el compañero Domingo de la Rosa. Sí, Ok. sí, creo que es Domingo de la Rosa, si no me equivoco. Dios siga bendiciendo sus vidas desde Amén. acá de Santiago, Domingo Santelice. Hermano Andrés, por favor, cierre el micrófono para que no le haga Presbítero ruido. nuestro presbítero de Santiago. Dios Sí, le bendiga. Domingo Santelice desde Santiago. Sí, Amén. es muy importante que nosotros podamos identificar esa relevancia que presenta ahí tanto Martín Lutero y que luego con el paso del tiempo nosotros vamos teniendo más luz. ¿No se salva el hombre por su fe? Claro que no, claro que no. En un contexto nosotros vamos evaluando por las escrituras que era exactamente la acción que el pueblo de Israel quería ejecutar. O sea, ellos salvándose, basando, actuando en base a su acción en la tierra. Entonces el hombre jamás tendrá recursos para él salvarse. Por esa razón fue que Cristo vino a la tierra. Entonces, necesariamente nos da claridad y esto, la primera manifestación, no se salve el hombre por su fe, tiene la tendencia, no solamente con los calvinistas, sino con el pensamiento judío de la época, especialmente en los tiempos de Jesús. Y todavía el día de hoy, que ese razonamiento ellos lo vienen haciendo de ellos haciendo un esfuerzo para salvarse, guardando la Torá, viviendo por la ley, manteniendo ese primer concepto. Pero el segundo concepto, sino que la fe salva al hombre. ¿Pero la fe en quién? La fe en Cristo salva al hombre. Y eso nos da detalle, a razón, a lo que es el tiempo de la gracia. Muchas gracias. Dios bendiga. La teología mispiana está muy buena, está muy buena. El pensamiento crítico está bueno. Eso era lo que yo quería evaluar. Y lo felicito. El ministro Domingo me suena como un profesor, un maestro, un teólogo, algo así, porque supo explicar mejor que yo incluso, que fui el que hice la presentación. Trabajamos en el instituto aquí en Santiago. Yo sé que por ahí usted anda, ministro, porque usted me pareció luterano en esa explicación. Muy bien. Eso es lo que queremos, tener un pensamiento crítico para saber definir. Ya estamos terminando para entregarle a las autoridades que le competen y terminamos. Entonces, terminamos con este tema que ya lo vimos. La defensa que hace Lutero es una defensa bien radical. Se le pretendió intimidar para que él se retrate y aunque quemaron todos sus libros, ¿quién podía quemar el pensamiento que él había publicado? ¿Quién podía quemar lo que ya la gente había escuchado, lo que ya la gente se había convencido de que era verdad? Se habían ya hecho réplica del pensamiento de Lutero y ya la Iglesia Católica, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. Entonces, lamentablemente, vamos a ver la dieta de Habsburgo en el 1530. Se tiene que redefinir el pensamiento teológico de la época, partiendo del razonamiento de Lutero. Mire lo que es una persona con apología. Mire lo que es un ser humano con apologética. Cuando usted es una persona que tiene un pensamiento crítico para usted confrontar el pecado, no desde el idealismo, no desde el coraje, no desde la molestia, no desde lo personal, no de lo emocional, sino desde lo teológico. Cuando usted dice, yo tengo que confrontar el pecado, pero ¿con qué? Como dice la palabra, con la Biblia. Martín Lutero logró revolucionar el mundo solamente citando la Biblia. Y usted dirá, pero yo la puedo citar y no llego ni a la esquina. Bueno, hay que ver, hay que ver qué tanto argumento teológico tú tienes
y no tu razón pura. Tenemos ahí la crítica de la razón pura en el pensamiento incluso de Juan Calvino. Entonces, ¿qué tanto tu razonamiento te lleva a un tema ideológico? ¿O qué tanto tú entiendes que la Biblia es la que tiene que razonar en base a lo que tú dices? A veces ahí nos perdemos. Entonces, voy a pasar estos artículos de la Confesión de Habsburgo en el 1530, donde se tuvieron que redefinir varios temas tocante a la doctrina y a la teología de la época. La voy a pasar por razón de tiempo, son 28 artículos que hay que analizarlo y leerlo sobre la Trinidad, sobre el pecado, sobre la gracia, sobre la iglesia, sobre la supremacía del Papa, sobre la autoridad eclesial. Son 28 artículos, cada artículo a un tema, cada artículo a un tema, y son 28. No lo voy a leer porque ya el tiempo literalmente se me acortó, pero hubiésemos entrado en una discusión teológica de cada uno de ellos. Y por ahí hay una de ellas donde Martín Lutero, donde no se ataca el tema del bautismo de los niños. Al contrario, se atacan a los anabatistas, por ello sí contrarrestarlo. Se habló de la Santa Comunión, del tema de la Eucaristía. Cada uno de ellos aborda. Aquí está el tema del bautismo. Mira lo que dice esta, me llamó la atención. Mire, el bautismo. Enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos también que se deben bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabatistas que rechazan el bautismo a los niños. ¿Ustedes ven? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? No, no lo estamos. Y como van a haber otros más en los cuales tampoco lo estamos. Pero ya para concluir, porque hasta aquí el Señor me ha ayudado, nosotros entendemos que hablar de la reforma protestante dentro del contexto teológico es no pensar emocionalmente o desde nuestra razón qué podemos entender o cómo lo podemos interpretar. Es ver la Biblia siendo su propio intérprete. Es elevar el pensamiento teológico por encima de la razón del ser humano. Porque aunque nosotros no tenemos las indulgencias de manera literal, a nosotros nos están vendiendo una falsa doctrina, un falso evangelio, una falsa palabra de Dios y la estamos comprando. Compra la verdad y no la venda, dice la Biblia en el libro de los Proverbios, hablando Salomón. No tenemos una indulgencia física, pero a mí se me hace que se hace necesario que conmemorando la reforma protestante de Martín Lutero nos demos cuenta que la iglesia ha vuelto a la indulgencia y hoy no es la católica, porque ese es el problema. Ha vuelto a la indulgencia donde se nos está vendiendo la palabra del hombre y no la de Dios, donde estamos viendo los movimientos en los púlpitos del hombre, palabras vacías, huecas, sin ningún tipo de resultado, antibíblica, inventos. Y nosotros lo vemos desde el altar, iglesia. No hay que irse al 1517, eso lo estamos viendo ahorita usted lo va a ver en una iglesia por ahí. Se hace necesario que veamos a Martín Lutero como alguien que dijo, no soporto esto, porque no es lo que la Biblia dice. Y como él dijo, aquí estoy, así me ayude Dios. Aquí estoy, pero nunca diré que ustedes están bien. Entonces, ese Martín Lutero, ese coraje para nosotros defender la palabra del Señor, se me hace que lo estamos necesitando. Aquí están las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación. Dios le bendiga, mis amados compañeros. Le paso al señor director de Educación Cristiana de nuestra región dominicana, reverendo Rafi, para que culmine con lo que resta o si me necesitan o hay alguna intervención, aquí estamos. Gracias por soportarme este tiempo, por tolerarme y sobre todo por estar ahí. Gracias a la comunidad de México, nuestro coordinador de la Escuela Teológica de México, ministro Alejandro Cárdenas, gracias por estar ahí y gracias por los estudiantes que tenemos en diferentes lugares del mundo que se conectaron
para compartir con la región de República Dominicana. Arriba MISPA, eso es lo que queremos, elevar la educación teológica con criterio profesional, no dogmático ni ideológico. Así que le felicito por esta iniciativa y como dijo Martín Lutero, aquí estoy, que me ayude Dios. Dios le bendiga, mis amados, le entrego a la Amén. autoridad que corresponda. El cierre lo tiene el compañero, el pastor Deury Mateo, pero quiero recoger dos cosas solamente que usted aclare sobre, yo sé que no, usted solamente tiene que aclararlo, no es profundizar en eso, porque parece que se malinterpretó lo que usted mencionó sobre el diezmo, que que se afirmó por el chat que usted había dicho como que el diezmo era dogmático y no teológico, solo que aclare esa parte. No, 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 no. No es el diezmo, incluso es dogmático y teológico. Me refería a lo que es administración eclesiástica, a la forma en que se administra el diezmo. El diezmo es totalmente teológico. La Biblia habla del diezmo. Traed vuestro diezmo y vuestra ofrenda al alfolí para que haya alimento en mi casa. Eso está por encima de cualquier razonamiento lógico. Lo que yo dije que es administrativo, lo que se hace con el diezmo, porque la Biblia no hay un ecuanón que te diga, y con el diezmo hará esto. Claro, los judíos sí lo tienen en la Torá, que había que hacer, porque habían 7 tipos de diezmo y cada uno de ellos está especificado. Pero nosotros, ya en la teología del Nuevo Testamento, nos vamos a una materia que ustedes tienen que se llama administración eclesiástica. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar templo, hay que pagar seguro, eso se llama administración eclesiástica. ¿Es teológico? No, es administrativo. A eso me refería, discúlpenme si fui mal interpretado, nunca No, voy a no, hablar en qué. usted lo dijo claro, pero por eso quería que usted lo recogiera solamente. Gracias, Y gracias. lo otro es, ya para cerrar, que si entonces quiere decir, lo recojo porque entonces lo trata de interpretar, quiere decir que aunque la reforma detuvo el abuso de la indulgencia, marcó un principio de, déjeme ver la palabra específica, de libertinaje, déjeme ver, que se me ha ido muy arriba la pregunta. Quiere decir que si trajo un libertinaje eclesiástico y religioso y hasta sectario, según lo que usted explicó. ¿El qué? O sea, si la reforma Ajá. detuvo el abuso, según la pregunta, si la reforma detuvo el abuso que hacía la Iglesia Católica, pero si eso trajo consigo un principio de libertinaje en cuanto a la forma de interpretar las escrituras, me imagino que quiere decir. Sí lo trajo, pero Libertad que se, libertad que se daba. lo trajo, pero siglo después. De hecho, si tú te vas a la historia, no en lo teológico, te vas en lo histórico y te va a lo que se llama periodización histórica, te das cuenta la, la, el libertinaje que hubo en la libertad de pensamiento de la teología del siglo XVII y XVIII. Te vas a sorprender cuando te des cuenta que el siglo de las luces en realidad era el siglo del ocultismo. Salieron los mejores teólogos de esa época, pero también salieron la doctrina herética más fuerte y poderosa. A eso me refiero. La Iglesia Católica controlaba totalmente la voz en términos religiosos. Martín Lutero, siempre la democracia va a traer sus efectos, ya de manera general. ¿Por qué? Porque democracia significa demos y cratias, dos palabras que vienen del griego, significa lo que dice el pueblo o las palabras del pueblo. ¿Y quién puede detener lo que diga el pueblo? Nadie. Entonces, hubieron corrientes de pensamiento que no eran de nosotros y se aprovecharon de ese movimiento protestante para ellos expresarse. Claro que lo hicieron. Muchísimas sectas. Así como en el siglo primero el mensaje de Jesús fortaleció muchísimas sectas y partieron de ahí para ellos fortalecerse. Vemos incluso a un satánico, a un mago que se quiere aliar al grupo y dice, bueno, esto que ustedes tienen está bueno, a mí me gusta, déjenme entrar para yo practicar mi magia, porque la gente siempre va a querer aprovecharse de la puerta que tú abres para la libertad.
A eso me refería. Claro que trajo sus efectos, mínimamente, obviamente, pero lo vemos en historia, porque la historia ahí está y la historia es inconfundible. Muchas gracias, pastor. Edilio Castro, vemos su interés por participar, pero ya no tenemos tiempo para más preguntas. Dejo ahora a mi compañero, el director nacional del Instituto Bíblico MISPA, de la región República Dominicana, al pastor Deutritz Mateo. Deutritz, Pastor Rafi, perdón. Yo voy a sí. coger un turno de privilegio. ¿Cuál es su privilegio? ¿Cuál es la cuestión de privilegio? A Deuri que me dé un minuto. Yo quiero unirme a las felicitaciones del pastor Nolasco hacia lo que es el Departamento de Educación y del MISPA por esta gran iniciativa. También quiero felicitar una vez más al pastor Julio Nolasco por las excelentes enseñanzas y quiero, ahora que está, ¿verdad? Educación y esta MISPA están aquí, aprovechen este recurso, preparen un taller de teología y ustedes lo van a disfrutar. Aprovechenlo, es de nosotros, pero nos lo trajimos para acá. Una de las mejores, o dentro de todas las cosas buenas que me han pasado a mí al trasladarme a Texas, fue conocer al pastor Julio Nolasco. Mira qué cosa, él en San Pedro y yo en Romana, y nos vinimos a conocer en Texas. Pero miren, aprovechen, hagan un taller de teología con él, aprovechenlo, sáquenle el jugo, porque es un recurso muy bueno. Dios les bendiga y perdonen que le cogí ese minuto. Gracias, Yulisa, gracias. Pues buenas noches, gloria al Señor. Le damos toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hemos sido bendecidos en esta noche a través de nuestro pastor Julio Nolasco. Es mi primera vez escuchándole. Ya me habían dicho que era una persona, o yo había leído muy preparada para la gloria de Dios. Realmente sí, me encantó, me edificó y yo creo que los demás por ahí por el chat me van a apoyar. Así que fue una conferencia donde no hubo ningún tipo de desperdicio. Pudimos aprender bastante sobre la Reforma Protestante, un movimiento que realmente fue de mucha ventaja. La Reforma Protestante transformó, evolucionó no solamente el área religiosa, sino el área social, política y podemos decir hasta cultural. Entonces, yo sé que, y me encantó la última parte de Nolasco, donde decía que hoy en día necesitamos reformas. No están las indulgencias de dinero, pero eso que usted decía es bastante verdadero. O sea, estamos en una generación donde creemos más en lo que diga una persona en las redes sociales que lo que dice la misma escritura. La gente lo que quiere es emocionalismo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo sabía lo que venía, Pablo estaba inquieto y le dijo: Timoteo, por favor, predica siempre la palabra, porque vendrán tiempo, tendrán comezón de oír y van a querer escuchar cosas que no son de la palabra. Por eso enseña la palabra siempre. ¿Por qué? Porque la gente va a querer escuchar otra cosa y ni siquiera va a querer la palabra, sino otra cosa que tenga que ver con sus intereses personales. Entonces, es un reto que tenemos hoy en día de seguir predicando la verdad y de seguir afirmando y seguir tomando la Biblia como nuestra regla de fe, como nos lo enseñó Martín Lutero. Yo creo que esa es la esencia de la reforma, un volver a la palabra, un volver a las escrituras, que la escritura sea la que nos hable, sea la que nos dirija y sea la que nos ayude a entender la verdad para poder predicársela a otros y puedan ellos ser salvos. Así que gracias a todos los que se conectaron por sacar de su tiempo. Agradecemos que ustedes se hayan conectado. Como dijo la hermana, sí, vamos a utilizar a Julio Nolasco, que se prepare por ahí, que yo cuando veo un recurso, alguien que se ha preparado con amor y que el Señor ha puesto gracia, pues yo me pongo inquieto porque yo quiero que los estudiantes del MISPA
tomen de fuente verdadera, de fuente de personas que se han preparado, que se han formado y que Dios ha puesto para este tiempo para bendecir a su pueblo. Así que Nolasco, prepárese por ahí tenemos Gracias. algo, usted sabe, y vienen otras cosas. Así que somos soldados, aquí estamos. gracias. Así que nada, vamos a orar para despedirnos y le damos nuevamente las gracias a todos. Estén atentos de los talleres, los seminarios, los diplomados del MISPA para que sigamos formándonos en la palabra. Así que oremos al Señor para despedirnos. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Dios, gracias por tu siervo Julio Nolasco, Señor. Te ruego que lo sigas bendiciendo, Jehová, que tú hagas misericordia de él y de su familia. Bendice su ministerio, Señor. Padre, gracias por bendecirnos a través de él en esta noche. Bendice, Señor, a los pastores, a los líderes, a los estudiantes y a todos los hermanos que se han conectado para aprender en esta noche. Señor, bendícenos y permite que estemos en nuestros hogares y que dormamos y tengamos un sueño reparador. Cuídanos, Señor, bajo tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues buenas noches, Dios les bendiga y muchas gracias. Amén, Dios le bendiga, buenas noches a todos. Amén. Dios Pueden le bendiga despedirse. a todos. Dios le bendiga. Gracias, pastor.